Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este programa que se titula Tiempo de Cosecha. Quien te habla, Valeria Berberge, esposa del pastor Agustín Berberge de la congregación Sardiente Casa de Israel. Muy bien, entonces, ya habiendo dicho esto, sí, de los tiempos, sí, que es muy interesante porque cuando nosotros nos vamos a sentar delante de la Biblia, tenemos que entender que es un libro judío, sí, más allá de que fue traducido al griego, luego al latín y a todas las demás lenguas, tenemos que entender que es un libro judío, sí, está dado para un pueblo y está dado, sí, del Dios de Israel. Entonces, y por supuesto está dado desde el tiempo bíblico. No, ahora justamente cuando empecemos a leer nos vamos a dar cuenta que tiene que ver con cómo Dios ha creado todas las cosas, porque dice el Señor en Génesis 1 dice, y fue la tarde y la mañana el día 1, ¿sí? Entonces podemos ver, por ejemplo, en Génesis 7 dice, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó día la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Entonces podemos ver que caía el sol y comenzaba un día nuevo, ¿sí? Todas las fiestas están dadas en este tiempo, todas las cosas y toda la palabra está dada en este tiempo. Entonces cuando vamos a leer y vemos que habla de tiempos, de día, tenemos que automáticamente conectar con el tiempo de Dios, porque si no conectamos con el tiempo de Dios es ahí donde hacemos realmente, añadimos a la escritura cosas que nos dicen. ¿Dónde está dado este tema, sí, de Pesaj? Este tema está dado, por supuesto, en la Torá. ¿Por qué? Porque es un mandamiento y es eterno, ¿sí? Así como Shavuot, que es Pentecostés, es eterno, ¿sí? O sea, debemos guardar siempre, así como Sukkot y Tabernáculo dice que es un Moedín que lo debemos guardar siempre. Entonces, este tema, también esta fiesta de Pesaj, es una fiesta que está dada, ¿sí? Para siempre, entonces debemos guardarlo siempre. Y vamos a leer Éxodo 12 y de ahí vamos a poder comenzar, ¿sí? Y entender que todo lo que hizo el Señor en su venida, su vivencia, todo lo que Él pasó, todo lo que sucedió, desde su muerte, su entierro, su resurrección y su ascensión a los cielos, todo es profético de la Torá. Entonces, tenemos que empezar desde la Torá. ¿Cuál es la Torá? El Pentateuco, según algunos los conocen de esta manera, ¿sí? Los 5 primeros libros de la Biblia que tienen que ver con Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Entonces muchas veces yo digo la Torá y las personas dicen, ¿qué está diciendo? O sea, ¿qué está enseñando? ¿Qué está hablando? Eso no es nuestro. Y claro que es nuestro, lo tenemos en casa. Son los 5 primeros libros de la Biblia, ¿sí? Solo que, por supuesto, ya están traducidos, no es la Torá en hebreo. Pero lo importante es que son estos primeros 5 libros de la Biblia. Y dice el capítulo 12 de Éxodo, dice, la Pascua, ¿sí? Es el título que lleva la Pascua. Habló Yahweh a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será el principio en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de entre las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entonces aquí en el mandamiento de Éxodo 12 tenemos, podemos decir, 2 temas importantes que comprender. Este mes será principio de los meses, está hablando de los meses bíblicos, no está hablando de enero.
Entonces, esto debemos comprender que no está hablando de nuestros meses, está hablando de los meses bíblicos. ¿Cuál es el primer mes bíblico? Abib o Nisan, que fue el nombre que se le dio, ¿sí?, en Babilonia cuando los judíos o el reino del sur estuvieron 70 años en Babilonia. Adoptaron también este nombre, Nisan, ¿sí? Pero el nombre que Dios le dio al mes es el mes de Abib, pero muchas veces lo vamos a escuchar o vamos a leer, ¿sí? Cuando buscamos informaciones en internet, por ejemplo, vamos a leer el mes de Nisan o vamos a leer el mes de Abib, y tenemos que entender que está hablando del mismo mes, que es el mes primero del calendario bíblico. Acá dice nuevamente entre las 2 tardes, ¿sí? Es otro tema que debe quedar claro también para que nuestra mente, ¿sí?, que de hecho lo teníamos muy romanizada, ¿sí?, al estudiar las escrituras, hoy tenemos que centrarnos en lo que es la historia, ¿sí?, de la iglesia primitiva, en lo que es la cultura del pueblo de Israel para poder comprender, y lo que es también, por supuesto, la palabra del Señor dada desde el cielo, ¿sí?, que ya estudiamos eso también. Entonces podemos ver que dice entre las 2 tardes. ¿Cuál es este tiempo? ¿Sí? Porque vemos que las 12 del mediodía es la primera tarde, después tenemos las 6 o 18 horas es la segunda tarde, o sea, entre las 2 tardes sería, la 9ª hora sería las 3 de la tarde, ¿sí? Entonces este es el momento que se debía sacrificar el cordero. Entonces, comprendiendo esto, vamos a ir avanzando, pero no podemos ir al nuevo pacto todavía porque debemos seguir leyendo un poquito la Torá para poder entender el mandamiento, ¿sí? En Levítico 23:5 dice, en el mes primero, nuevamente está hablando de Abib o de Nisan, como algunos lo nombran, porque es importante comprender, ¿sí? Para que me entiendas, es como si fuera que nosotros tenemos el primer mes que se llama enero y de repente se llama Janeiro, o sea, creo que así se llama en portugués, ¿sí? O Janeiro, algo así. Supongamos que tengamos 2 nombres, una cosa así sería, para que me comprendan, ¿sí? Entonces el primer mes bíblico es el nombre que el Señor le dio a Abib y el nombre que le dio el pueblo en Babilonia, ¿sí? Por supuesto, el que prevalece es el nombre que le dio el Señor, que es Abib, que el Señor le dio inclusive en Egipto, ¿sí?, antes de ellos salir. Entonces podemos ver que dice en Levítico 23:5, dice, en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, Pascua es a Yahweh. Entonces, le está marcando el tiempo, le está marcando el día y la fecha exacta. Entonces, nosotros no podemos hacer Pesaj, ¿sí?, como lo hace cualquiera, o Pascua, porque tiene tiempo estipulado por el mandamiento, ¿sí? ¿Cuál es el tiempo? El 14 de Abib entre las 2 tardes, ¿sí? Y cómo ahora, bien, me preguntarás o te preguntarás cómo sabemos cuándo es el 14 de Abib. Justamente por eso guardamos el mandamiento de Rosh Kodesh, que es el mandamiento que está marcado para entender cuando comienza el mes, ¿sí? Y cuando comienza el mes según el mandamiento, cuando sale la luna nueva. Entonces sale la luna nueva y comienza el mes bíblico. Entonces la luna nueva salió ya hace 13 días atrás, ¿sí? Y venimos contando. Y mañana la caída del sol es, ¿sí?, según nosotros venimos contando, ¿sí? Porque también hay este conflicto, ojo, porque siempre hay estas cosas que solo el Señor lo va a ordenar perfectamente cuando Él venga, ¿verdad? Que algunos comienzan el mes un día antes o un día después, ¿sí? Todo este tema también está por el tema de la luna, ¿sí? Cuando sale la luna o la silla de la luna y todo esto. Entonces, nosotros hace 13 días atrás comenzamos el mes de Abib, ¿sí?, o Nisan. Entonces, contamos 14 días a la caída del sol del 14 de Abib o Nisan, comienza el día de Pesaj, ¿sí? Entonces, el cordero era sacrificado entre las 2 tardes, o sea, que era sacrificado entre la tarde de el 13 de Abib al 14 de Abib,
el 14 a las 3 de la tarde el cordero era sacrificado porque el 14 a la noche era Pesaj, ¿sí? Muy bien. Dice, vamos a comenzar a estar en el Brit Hadashah, ¿sí? Que es el pacto renovado. Me gusta decir más pacto renovado que decir el nuevo pacto porque no es nuevo, es renovado. Es el mismo pacto que Dios le dio a Moisés, pero renovado, porque ellos tenían que hacer ciertos sacrificios, ¿sí? Nosotros ya no hacemos esos sacrificios porque ya tenemos nuestro gran y último sacrificio que es Yeshua. Por eso Pablo dice, sí, el apóstol dice, guardemos la fiesta, ¿sí? Porque nuestro cordero, que es nuestra Pascua, ya fue sacrificado, ¿sí? Guardemos la fiesta con pan sin levadura, ¿sí? De sinceridad y verdad, no con malicia y maldad o hipocresía, ¿sí? Entonces, podemos ver que en Mateos 21 dice así. Esto ya comienza así, que el Señor entra en Jerusalén 21 al 9. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David. Esto es interesante porque el Señor es de la raíz de David, Él es el león de la tribu de Judá, Él es judío, Él vino de la tribu de Judá, ¿sí? Entonces, por eso le dice a la samaritana en Juan 4:22, la salvación viene de los judíos. Le dice, mujer, la hora viene y es ahora que ni en este monte, ni en el monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre, sino que me adorarán en espíritu y en verdad, ¿sí? Porque la salvación viene de los judíos. Y esto es muy interesante, ¿sí? Eso está en Juan 4:22, ¿sí? Porque los samaritanos adoraban en el monte Gerizim y los judíos adoraban en Jerusalén, en el monte Moriah. Entonces, este era el conflicto que había entre ellos. Recordemos que los samaritanos eran el reino del norte, que fueron divididos del reino, cuando el reino estaba unido, sí, después de la muerte de Salomón, se dividió y quedó el reino del sur y el reino del norte. Entonces, los del norte comenzaron a adorar en el monte Gerizim, sí, donde el Señor le encuentra a la samaritana que estaba el pozo que Jacob le dio a su hijo José. Dice en el 9, entonces dice, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Yeshua, el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Sí? Esto es para ir teniendo información. Vemos que el Señor entra en Jerusalén, ¿sí? Y todos se asombran, ¿sí? Y algunos no comprendían por qué el Señor viene, ¿sí? O sea, se cría en Nazaret, ¿sí? Pero él en realidad era judío, nació en Belén, huyó a Egipto por medio del mandato del ángel, ¿sí? Después del censo que iba a hacer Herodes, y luego vuelve y se cría, crece, ¿sí? En Nazaret. En Juan 12:1 al 3 dice, 6 días antes de la Pascua vino Yeshua a Betania donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Yeshua y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Entonces podemos ver que aquí dice las escrituras que eran 6 días, ¿sí? Antes de la fiesta de Pesaj, ¿sí? Antes de la Pascua. En Juan 12:12, en el mismo capítulo, dice, el día siguiente, ¿sí? 5 días antes, ¿sí? Ya el cordero ya estaba siendo separado. Recordemos que el cordero se separaba según el mandamiento que leímos en Éxodo 12. Dice que el cordero se separaba el día 10 de Abib, ¿sí? Entonces el día 10 el cordero se separaba y se inspeccionaba esos 4 días para que el cordero no
no tuviera ninguna mancha, no tuviera ninguna herida, estuviera realmente perfecto, como fue Yeshua, el cordero inmolado que realmente fue inmolado por el mundo, ¿verdad? Entonces el versículo 12 dice, y el siguiente día, luego después de esos 6 días que estuvo ahí en Betania, dice, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Yeshua venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle, y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. O sea, acá podemos ver que ellos ya estaban proclamando, ¿sí?, la salvación que el Señor venía a dar. En el 14 dice, y halló Yeshua un asnillo y montó sobre él como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Y esto también es profético, porque todas las profecías, me encanta cómo el Señor cumplió absolutamente todas las profecías, por eso es que Él vendrá y cumplirá lo que Él dijo que va a hacer luego en su segunda venida, ¿sí? Él no entró a Jerusalén en un pollino, hijo de asna, porque sí, tiene una connotación profética, ¿sí? En el mandamiento, en la Torá, ¿sí?, dice que el asno tenía que ser redimido con un cordero, porque el Señor no quería asno por asno, ¿sí? Cuando los hijos de Israel tenían un primogénito de asno, el Señor no quería el asno, ¿sí? Él quería el cordero, ¿sí? Entonces, ¿qué tenían que hacer los israelitas? Tenían que llevar un cordero porque le nació un asno, ¿sí? El Señor no quería asno. El mandamiento dice que el Señor no recibe asno como primicia, ¿sí? No recibe asno, tenía que ser redimido por un cordero. Entonces podemos ver el libro de Oseas, que es Oseas el profeta, ¿sí?, que fue llamado para profetizar al reino del norte. Podemos ver que Oseas dice que Efraín se mezcló tanto que se convirtió en asno montés. ¿Quién es Efraín? Efraín es el hijo de José, el menor, ¿sí?, nieto de Jacob, que cuando Jacob va a bendecir a su nieto, ¿sí?, a sus nietos, José le pone a Manasés a la derecha y a Efraín a la izquierda como corresponde, porque la bendición de la primogenitura tenía que ser sobre Manasés, porque él era el mayor. Pero resulta que el abuelo, Jacob, cruza las manos y bendice a Efraín como el primogénito. Entonces José, si usted lee ahí en Génesis, va a ver que José le dice, no, padre mío, no es así, este es el mayor. Y él dice, sí, yo lo sé. O sea, aunque sus ojos estaban ya cegados, porque dice que ya no veía a Jacob, ¿sí? José tuvo esta inquietud, como que el padre no estaba, como él no veía, no estaba sabiendo lo que estaba haciendo. Y Jacob dice, sí, yo lo sé, él también será grande, pero su hermano será mayor y él estará sobre multitudes de naciones. Y esto es maravilloso, porque la promesa de la bendición de la primogenitura se lo dio a Efraín, el hijo de José, ¿sí? Entonces dice que él lo iba a tomar, todas las bendiciones hermosas. Es larga, por eso no la leo, pero está todo en la Torá, está todo esto en Génesis, sí. Podemos ver en Génesis 49, podemos ver que está toda la bendición, 48, 49, está toda la bendición que le da el abuelo a Efraín. Entonces, vemos que José como que se asombra lo que está sucediendo, ¿verdad? Y luego el apóstol Pablo viene y dice en Romanos 11 que no sucederá el fin hasta que entren la plenitud de los gentiles. Pero resulta que la plenitud de los gentiles es lo mismo, ¿sí?, que está diciendo Jacob, que será multitud de naciones. Entonces, es lo mismo, justamente tiene que ver, justamente están diciendo lo mismo, ¿verdad? Que la multitud de naciones, que es Efraín, es la plenitud de gentiles que está hablando Pedro. Entonces, esto realmente, cuando lo estudiamos en profundidad, vemos las conexiones que hay y que ni Pedro, ni Juan, ni Pablo, mucho menos Yeshua, abolaron la Torah. Y viendo esto, ¿verdad?, que
que Efraín se convirtió dice Oseas, en asno montés, ¿sí? Yeshua viene a redimir. Yeshua es el cordero, Yeshua viene a redimir ¿a quién? Al asno, ¿sí? ¿Quién es el asno? Justamente Efraín, multitud de naciones. Nosotros, todos los que estamos dispersos en las naciones, los que vamos a oír la voz y vamos a venir a Él. Por eso dice, mis ovejas son aquellas que oyen mi voz y me siguen. ¿Entiende? Entonces podemos ver que el Señor viene, entra a Jerusalén en un asno, en un pollizno, hijo de asna, porque Él estaba cumpliendo la profecía de redimir al asno, ¿sí? No solamente viene por Judá, ¿sí? O por el reino del sur, que estaba todo en Jerusalén, sino viene por el reino del norte, que estaba en todas las naciones. Por eso Jeremías 31, 31 al 33, yo creo que te sabes de memoria porque lo venimos repitiendo siempre, es una profecía que a mí me encanta, dice, he aquí que vienen días que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, con la multitud de gentiles y con Judá, que si bien nunca dejó la Torá, porque fueron cautivos por desobediente, por no guardar el año shemitá, por guardar el Shabbat, de repente mal, todo esto, que ellos fueron cautivos, ¿verdad? Pero volvieron y guardaron la Torá. No obstante, no aceptan al Señor, muchos de ellos, ¿sí? Pero ese es otro tema, que hay una palabra también profética sobre ellos, ¿sí? Y Dios también, hay salvación para ellos porque la palabra lo dice. Entonces, podemos ver que el Señor viene a cumplir entrando en Jerusalén, ¿sí? Sobre el pollizno, hijo de Asna, viene a cumplir la profecía de Oseas y viene a cumplir la profecía también de Isaías, de Ezequiel y la profecía de Jeremías 31, 31 a 33. Es aquí que vienen días que hará un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Por eso, cuando nosotros estudiamos las Escrituras, podemos ver que no hay absolutamente nada que nos pueda sacar de la verdad del Señor si estudiamos las Escrituras, ¿sí? Porque Él no hizo un pacto con los gentiles, ni con la iglesia, ni con los cristianos católicos, ni evangélicos, ni con nadie. Hizo con Israel y Judá. Ahora bien, Él dice que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿quiénes son todos estos? Todos los de las naciones. Todos aquellos que están en las naciones. Católicos, evangélicos, testigos y todos vienen a Él, porque Él murió, resucitó para dar vida al mundo. Entonces Él está con sus brazos abiertos para que vengan a Él. Ahora bien, ¿cómo venimos a Él? Porque Él nos llamó a ser pueblo, ¿sí? Sus hijos, por supuesto, ¿sí? A ser pueblo, ser injertados en el olivo verde. Y ahí se cumple la profecía de Jeremías que dice, he aquí que vienen días que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres cuando le tomé de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui su marido para ellos. Pero he aquí que escribiré mi Torá en sus mentes y en sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces, dicho esto, podemos avanzar, y dice en el versículo 12, si ya leímos 12, volvemos a Éxodo en la Torá. Dice 12, 8 al 11, dice así. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Dice, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Entonces la Pascua es del Señor. Aquí hay un punto importante, ¿sí? Porque muchos dicen, no, porque ustedes son judaizantes, ustedes son sectos, ustedes son cualquier cosa, menos que somos hijos de Dios. Claro, porque resulta que los judíos lo guardaron siempre,
Pero eso no quiere decir que seamos judaizantes o que seamos judíos. Bueno, que seamos judíos. De última, si somos judíos, ¿cuál es el problema? Si el Señor es de la tribu de Judá y el Señor dice justamente que la salvación viene de los judíos. Pero no ese es el caso. Nosotros no venimos al hijo mayor como en la parábola del hijo pródigo. Nosotros venimos al Padre, ¿sí? Volver a casa. Volver a casa es volver al Padre, volver a su mandamiento y obedecer al Padre, no al Hijo, ¿sí? Pero resulta que los judíos, nuestros hermanos los judíos, aunque ellos no aceptan al Señor, aún muchos de ellos guardaron siempre la fiesta, ¿sí? Pero el mandamiento dice que es la Pascua de Jehová. En Éxodo 12:11 dice, y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestros bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de los judíos. No dice eso. Dice, es la Pascua de Jehová. Si no entendés, Yahweh es Jehová, ¿sí? Es la Pascua de Jehová, es la Pascua del Señor, es la Pascua de Dios, no es la Pascua de los judíos. Ellos lo guardaron siempre, sí, pero no es de ellos, es del Señor, ¿sí? Y el Señor dejó el mandamiento, por eso Yeshua vino a cumplir, porque Él fue fiel y obediente, dice, hasta la muerte y muerte de cruz, ¿sí? Entonces, este tema de las fiestas, ¿sí? Que lo guardamos, que guardamos el Shabbat, que guardamos los Kodés, que guardamos las comidas, que todo esto es, no, porque eso es judaizante. No, eso es mandamiento, eso es obediencia, ¿sí? Y no hacemos para ser salvo, hacemos porque somos salvos y el Señor nos injerta en el olivo verde y pasamos a ser pueblo suyo, oveja de su prado, porque nos encanta decir que somos pueblo santo suyo, oveja de su prado, ¿sí? Que fuimos injertados, que somos nación santa, real sacerdocio, linaje escogido. Todo esto nos encanta decir y yo sé que dicen nuestros hermanos cristianos, pero no quieren guardar los mandamientos. Y el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿sí? Guardar los mandamientos no es para salvación, nadie puede hacer nada para ser salvo, porque lo único que necesitábamos para ser salvo era que el Señor derrame su sangre preciosa en el madero y nos dé vida juntamente con Él. Y eso es lo que hicimos porque le aceptamos a Él, eso es lo que Él hizo y nosotros, por supuesto, por ende, le aceptamos a Él y pasamos a ser hijo suyo, pueblo suyo, oveja de su prado, linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo adquirido por Dios, tomado desde las tinieblas a su luz admirable. Entonces, este punto es importante que quede claro, que las fiestas no son de los judíos, ¿sí? Son de Dios. Por ende debemos guardar, porque Dios dijo que así debe ser. Ahora bien, viene un hermano cristiano que es fiel a Dios, entre comillas, porque no guarda los mandamientos, pero por ejemplo, no anda robando. Dice, vale, yo no robo, yo soy fiel a Dios. Bueno, sí, no robar es un mandamiento, pero guardar la fiesta del Señor también es un mandamiento. Ahora bien, que hayan secuestrado nuestra fe allá en el año 300, ¿sí? O sí, después de la destrucción del templo, del segundo templo, por el emperador Tito, que sucede todo esto, nuestra fe fue secuestrada y nosotros entramos en un sistema religioso, ¿sí? Pero como Dios es fiel en su palabra y todas las cosas serán restauradas antes de su venida, las cosas serán y están siendo restauradas, porque tú ves que en todo el mundo están guardando la fiesta del Señor. Dice, otra cosa también que debemos considerar importante es que, como el libro de San Juan principalmente dice que era la fiesta de los judíos, eso es otra cosa que de repente nuestros hermanos los cristianos malinterpretan porque dicen, no, acá dice que era la fiesta de los judíos, entonces es de los judíos. No. El autor del libro de Juan, ¿sí? Justamente el libro de San Juan, podemos ver que él tiene el libro está direccionado exclusivamente, o mejor dicho, más que nada para los samaritanos, ¿sí? Entonces, cuando él dice era la fiesta de los judíos, él está haciendo una diferencia entre las fiestas que guardaban los judíos según la Torá y las fiestas que guardaban los samaritanos según la Torá, porque los samaritanos también guardaban la fiesta. Pero resulta que en Primera de Reyes, ¿sí? Nos habla que Jeroboam cambió la fecha de las fiestas y ellos guardaban, por ejemplo, la fiesta de Sukkot, guardaban en el octavo mes,
que el mandamiento dice en el séptimo mes. Entonces ellos comenzaron a guardar en otro tiempo, ¿sí? Guardaban la fiesta, pero guardaban en otro tiempo, ¿sí? Es como hoy en día, ¿verdad? Nuestros hermanos los cristianos guardan el nacimiento del Señor, entre comillas, porque Él no nació en Navidad, pero el mandamiento está dado para Israel, ¿sí? Para la fiesta de Sukkot, porque Él nació en fiesta de tabernáculos. Entonces, una cosa así, ¿sí? Entonces, el libro, el autor aclara que la fiesta está dada, que es justamente la fiesta del Señor, ¿sí? Que guardan los judíos, no es el tiempo que están guardando los samaritanos, ¿sí? Esto quiero que quede claro, ¿sí? Porque es importantísimo, y cuando no estudiamos el libro entero, no podemos explicar estas cosas, ¿sí? Pero cuando ya estudiamos el libro entero, podemos entender todas estas cosas y cómo está dado el libro y para quién es la audiencia del libro. Pero en Éxodo 12:14 dice, y este día os será en memoria, ¿sí? No nos vamos a olvidar, ¿sí? Siempre lo tendremos cada año y lo celebraréis como fiesta solemne para Yahweh, no para los judíos, para Yahweh. Entonces esto debe quedar claro. Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo, lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo día será cortado de Israel. Ahora bien, yo pregunto, ¿el Señor nos corta a nuestros hermanos o a nosotros en otro tiempo que no hemos guardado la Torá? ¿Verdad que no? No, porque dice, Él se llevó la maldición de la ley. Si Él no se llevó la ley, Él no se llevó este mandamiento que está en Éxodo 12. Él se llevó la maldición que estaba sobre el mandamiento. Si no lo hacías así, ibas a morir, ¿sí? Ahora bien, Oseas, que es un profeta para el reino del norte, dice en Oseas 4:6, que yo sé que esto todos lo saben, mis hermanos en la fe todos saben este versículo, que dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y por cuanto olvidaste la Torá de tu Dios, o la ley, también yo me olvidaré de tus hijos. Este versículo yo escucho mucho que dicen las personas, ¿verdad?, que están en el Señor, ¿sí? Que son hermanos en la fe. Dicen, porque la palabra dice que su pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero, ¿cuál es el contexto del texto del capítulo 4:6? El contexto es la Torá. El pueblo fue destruido, el reino del norte fue destruido porque le faltó conocimiento, le faltó la Torá. Entonces ellos fueron destruidos porque fueron dispersos y se olvidaron de la Torá del Señor. ¿Sí? Se olvidaron de sus fiestas, se olvidaron de sus mandamientos, se olvidaron de guardar las cosas que el Señor le había dicho. Entonces dice, por cuanto se olvidaron, por cuanto no guardaron, ¿sí? Dios le echará del sacerdocio y se olvidará de sus hijos. Entonces, si bien no cumplimos, de repente en otro tiempo no cumplíamos y algunos no cumplen aún, porque no quieren, porque dicen que son de los judíos, porque eso es judaizar, porque no entienden. Ya di el libro de Gálatas, qué significa ser judaizante, así que también está en mi canal, porque este es otro tema también que muchos dicen sin saber lo que están diciendo. Entonces, dice en el versículo 7 que dice, desde el primer día hasta el séptimo, dice, porque cualquiera que comiere leudado será cortado. ¿Sí? Entonces, si bien no morimos literal, hay cosas que se cortan en nuestras vidas en el mundo espiritual. Hay cosas que no hemos alcanzado porque hemos estado fuera de los mandamientos del Señor. Los mandamientos, todos los mandamientos, todos, absolutamente todos tienen promesa, ¿sí? Por eso dice que nosotros, dice el apóstol, dice en Efesios, dice que nosotros estábamos ajenos a los pactos de las promesas, ¿sí? Todas las promesas que había sobre los pactos, nosotros estábamos ajenos. No podíamos entrar en esas promesas. ¿Por qué? Porque estábamos separados del pacto. Entonces, cuando vino Yahshua nos injertó y nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, ¿sí? Entonces, aquí la palabra fiesta es moedín, ¿sí? En Levítico 23:6
Seguimos en lo que es la Torá. Dice así. Dice, y a los 15 días de este mes es fiesta solemne de los panes sin levadura. A Yahweh 7 días comeréis panes sin levadura. Entonces, el 14 a la noche, sí, es Pesaj. El día 15 es panes sin levadura, ¿sí? Entonces, el primer día, ¿sí? Se saca la levadura proféticamente, entendiendo que somos templo de Dios, ¿sí? Por eso el Señor, cuando llegó al templo y estaban todos los cambistas, estaban todos los vendedores, Él comienza a quitar todas las cosas con un látigo porque a limpiar justamente de toda esa levadura, de toda esa ambición, de toda esa, todo lo que había, porque ¿qué pasaba? Estos vendedores o los mercaderes iban en la fiesta de Pesaj, ¿sí? En la fiesta del Señor, iban y llevaban, por ejemplo, las personas que venían desde lejos y no podían llevar su ofrenda o llevar su cordero, llevar su palomino, entonces ellos vendían, pero resulta que por ejemplo, para que tengas una idea, un cordero que hoy, no sé, debe salir 70.000, no sé, no tengo ni idea, bueno, lo cobraban 150, por ejemplo, porque como estaban ahí las personas y ya eran las fiestas y todos querían hacer su ofrenda, y entonces terminaban sacando el doble o el triple muchas veces de la venta de los animales y todo lo que se usaba para las ofrendas. Entonces el Señor se enojó porque tomaban el tiempo de la fiesta del Señor para hacer sus negocios, ¿sí? Pablo también, el apóstol, que tantos dicen algunos que Pablo no, prácticamente nos hizo abolir la Torá, porque muchos dicen esto, muchos piensan esto, ¿sí? Y enseñan, ¿sí? Que Pablo es el apóstol de los gentiles y muchos enseñan como si fuera que Pablo fue mayor que el Señor, y no, Pablo jamás habló contra la Torá, jamás, jamás. Pero como no estudiamos a Pablo como debemos estudiarlo, sí, sucede lo que dice Pedro, que algunos indoctos tuercen las escrituras para su propia perdición, porque Pablo habla cosas difíciles de comprender. Si no entendemos la historia, sí, del pueblo, si no entendemos la cultura del pueblo, sí, no vamos a entender. Si no entendemos con profundidad la Torá, no vamos a entender a Pablo lo que Pablo está diciendo. Por eso tenemos que estudiar la Torá para poder entender, o los 5 primeros libros de la Biblia para poder comprender a Pablo o lo que Pablo está diciendo. Entonces, en el contexto de Pesaj, ¿sí? Pablo dice que saquen a ese perverso, ¿sí? Vamos a leer porque está en primera de Corintios 5:1, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, dice, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos, no debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Está en el contexto de Pablo está enseñando Pesaj, ¿sí? Está en el contexto de Pesaj. Entonces dice, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, yo como presente he juzgado al que tal ha hecho, que en el nombre del Señor Yeshua, reunido vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Yeshua, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Yeshua. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Wow, Pablo no está hablando en el Tanaj o en el Antiguo Pacto, ¿sí? Pablo está hablando en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto. Entonces, hoy se acepta tantas cosas en las congregaciones, adulterio, doble vida, fornicación, robo, lo que sea, y Pablo está hablando para los creyentes de este tiempo, ¿sí? Está en el Brit Hadashah, en el pacto renovado, o nuevo pacto, como tú lo dices, perdón. Entonces Pablo está diciendo, ustedes están para hacer la fiesta de Pesaj, pero hay perversidad entre ustedes, saquen a ese que está fornicando, y no solamente fornicando, sino está con la mujer de su padre, ¿sí? O sea, y no se arrepiente, ¿sí? Está cometiendo adulterio
Y no cualquier adulterio, sino que es la mujer de su padre. Entonces dice, ahí comienza en el versículo 6, entonces tenemos que entender que el contexto es Pesaj. En el versículo 6 comienza a hablar de Pesaj. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y la referencia, ¿sí? Cuando tú lees tu Biblia, hay una referencia chiquitita, con letras muy chiquitas, y la referencia es Éxodo 12:5. ¿Y dónde te manda? Si te vas a Éxodo 12:5 a leer, te va a mandar en el mandamiento de Pesaj. Entonces, nuestro cordero, que dice el Señor proféticamente, o mejor dicho, lo que ellos cumplieron en el antiguo pacto, ¿sí? En Éxodo 12, está cumpliendo, o ya lo cumplió aquí el Señor, en 1 Corintios 5, 7, ¿sí? Nuestra Pascua ya fue sacrificada. ¿Quién es nuestra Pascua? Cristo. Entonces nosotros no sacrificamos ningún cordero porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces dice Pablo, sigue diciendo en el versículo 8, así que celebremos la fiesta. Wow, entonces Pablo no dijo, no celebremos las fiestas, porque la fiesta es de los judíos. Él era judío, bueno, él era benjaminita, pero él era del reino del sur. Él estaba entre los judíos, él vivió como judío, vivió su vida estaba justamente dada conforme a la Torá, la ley del Señor. Y no solamente la ley del Señor, sino la ley oral, el Talmud, la Mishnah y todo esto que él no dejó la Torá. Esto debemos comprender. Entonces Pablo, luego después que ya el Señor murió, que el Señor resucitó, que ascendió a los cielos y todo, Pablo dice, así que celebremos la fiesta. ¿De qué fiesta está hablando? De los panes sin levadura de Pesaj. Pablo no nos mandó a guardar Semana Santa aboliendo la Torá por encima de Yeshua. No, Pablo dijo, celebremos la fiesta, ¿sí? No con la vieja levadura, ¿sí? No con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad. Se le está diciendo, no celebremos la fiesta con rituales que antes hacíamos, porque ya no. Yeshua, que es nuestro Pesaj, ya fue sacrificado por nosotros. Dice, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Entonces, así como el Señor tiró las mesas de los cambistas, le dio con un látigo a estas personas que estaban haciendo negocio en víspera de la fiesta de Pesaj, así Pablo habló lo mismo, porque Pablo tiene el mismo lenguaje que Yeshua, solo que lo han romanizado tanto, creo que más a Pablo que a Yeshua, que nos han enseñado en otro tiempo que Pablo dijo que no debemos guardar esto. Y Pablo lo dijo muy claro, guardemos, sí, celebremos nuestra fiesta no con la vieja levadura, no con rituales que hacíamos antes, sino con levadura de sinceridad y de verdad, ¿sí? Porque nuestro Pesaj, que es Yeshua, para que Él murió y resucitó, para darnos vida, porque nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y nuestros delitos y en todo aquello que nos ataba en la esclavitud. Entonces, Él murió, resucitó y nos dio vida juntamente con Él. Ya nos sacó de esa vida de pecado que vivíamos. Entonces, vamos a volver a Éxodo 12:21. Podemos ver que la referencia que nos manda cuando dice celebremos la fiesta es en Éxodo 12:5, dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaré de las ovejas de las cabras. Entonces, cuando Pablo dice nuestra fiesta, que es Cristo, ya fue sacrificado, nos manda justamente, la referencia es Éxodo 12:5. ¿Y qué dice en Éxodo 12:5? Dice cómo debía ser el cordero, ¿sí? Sin mancha, sin defecto, de 1 año. Entonces, justamente, Yeshua es la primicia, Yeshua es el primogénito, Yeshua es sin pecado, Yeshua fue sin pecado y Yeshua es el que tenía que morir y resucitar, ¿sí? Entonces, en Éxodo 12:21 dice,
Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestra familia y sacrificad la Pascua. En el 27 dice, vosotros respondisteis, es la víctima de la Pascua de Yahweh, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Entonces, esta fiesta de Pesaj, por eso te digo que tiene mucho que ver con la venida del Señor, porque sí, Pablo cuando habla de que nuestro Cordero, sí, nuestra Pascua que es Cristo, ya fue sacrificada, la referencia nos manda a Éxodo 12:5, y luego sigue diciendo que este es dice, esta es la víctima de la Pascua, ¿sí? La cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel. Entonces, ¿cuál fue la señal? ¿Cuál fue la señal? El Pesaj que ellos tuvieron que hacer, matar el cordero, derramar la sangre, tomar un lebrillo, ¿sí? Y pintar los dinteles y los postes de las puertas. Esa es la marca. Ahora bien, esa era la marca para que la muerte pasara de largo y no entrara, ¿sí? a matar a los primogénitos. Ahora bien, ¿cuál es la marca que nos va a guardar de lo que viene para el mundo? La fiesta de Pesaj. Es la fiesta de Pesaj. Y es interesante porque la palabra dice en Isaías que el enemigo, ¿sí? se ensoberbeció y se quiso sentar al lado norte, ¿sí? del monte alto, ¿sí? del Señor. Y podemos ver que él siempre quiso ocupar el lugar del Padre, de Dios, ¿sí? Entonces Dios tiene fiesta, también el sistema tiene sus fiestas. Dios tiene sus días marcados bíblicamente, proféticamente, el sistema también tiene sus días. Dios tiene sus comidas para que nosotros seamos libres de toda enfermedad y que podamos llegar a una edad avanzada sanos. El enemigo también tiene sus comidas. Entonces, todo tiene que ver todo va inclinado a la venida del Señor. Entonces, por eso dice la palabra, me pareció muy interesante porque yo estos días me hacía una pregunta y decía que los postreros serán primero. Y yo decía, ¿por qué, Señor, los postreros serán primero? Y me pareció muy interesante porque esto tiene que ver justamente con la restauración de Israel. Porque yo he visto, sí, el Señor me daba esto en mi espíritu, yo he visto cómo nuestros hermanos del sistema se resisten a guardar la Torá. Y creen que es, como no tienen la revelación, dice que es judaizante, que es secta, que es hechicería, que no sé, cualquier cosa, ¿sí? Maldiciendo la escritura y la palabra del Señor. Y la gente que viene y entra, recibe la revelación y se goza. Entonces, los postreros serán primero. Ellos ocuparán el lugar que tenía que ser para aquellos. Entonces, aquellos primeros, ¿sí? Aquellos que entraron antes, se quedarán ahí. ¿Por qué? Porque el orgullo del ser humano es tan grande que no está dispuesto a hacer un cambio para obedecer al Padre antes que al hombre. Entonces dice en Levítico 23:9, dice así. Dice, habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Yahweh para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo, la mecerá. Aquí vamos a entrar en el tema de Pesaj, panes sin levadura, que ya estuvimos hablando, y las primicias, ¿sí? Pero vamos de a poquito. Habla justamente Levítico de la fiesta de primicias. Pero vamos a leer en 1 Corintios
porque Pablo era un doctor en la ley y él nos hablaba realmente de esto con mucha sabiduría. 15:20, 1 Corintios 15:20. Dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. ¿Quién es la primicia? Cristo, Yeshua. Él ha resucitado de los muertos y Él es la primicia de entre los que duermen, ¿sí? Entonces, resulta que las mujeres fueron a preparar las especies para ungir el cuerpo del Mesías, pero no pudieron hacerlo ese mismo día porque era día de reposo al día siguiente que muere Yeshua. Era día de reposo. Ahora bien, como no hemos estudiado en otro tiempo las escrituras con una mente hebrea y desde el contexto hebreo e histórico y primitivo, leíamos las escrituras y sabíamos que cuando dice reposo es Shabbat y sabemos que es sábado porque lo aclara que es sábado, ¿verdad? Pero resulta que como no entendíamos el mandamiento, hemos creído que ese Shabbat, ¿sí?, al día siguiente de la muerte de Yeshua, era sábado. Y ese día no era sábado. Por eso es que el sistema dice que Yeshua muere un viernes y resucita un domingo. Y es imposible. ¿Por qué? Es imposible porque las escrituras nos demuestran, ya lo vamos a leer, pero así, literal te digo, es imposible. ¿Por qué? Porque si él hubiera muerto el viernes, ¿sí?, dice que él tenía que cumplir la profecía de Jonás, 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, ¿sí? Entonces, cuando los fariseos y los escribas le piden al Señor señal, él le dice: esta generación malvada y perversa pide señal y no les daré otra señal más que la señal de Jonás. ¿Cuál es la señal de Jonás? 3 días y 3 noches. Entonces, si decimos que él murió un viernes, ¿sí?, sería viernes entre las 2 tardes, supongamos, ¿sí? Sería viernes a las 3 de la tarde, sábado a las 3 de la tarde sería un día, domingo a las 3 de la tarde sería 2 días, y lunes a las 3 de la tarde recién resucitaría. Y no es así. Entonces, eso está fuera de discusión. Resulta que el mandamiento dice que al día siguiente de la fiesta es Shabbat Shabbatón. ¿Qué significa Shabbat Shabbatón? Es un Shabbat alto. Nadie trabaja, ni compra, ni vende, ni hace absolutamente nada el día siguiente al día de la fiesta. Entonces, Yeshua muere el 14 de Nisan entre las 2 tardes y el día 15 de Nisan, cuando las mujeres salieron a buscar las especies para ungir el cuerpo, no pudieron porque era Shabbat Shabbatón, era Shabbat festivo, no era sábado, era Shabbat festivo. Esto es importante que nos quede claro. En Levítico 23:7, vayamos al mandamiento, dice así: el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. El primer día, ¿sí? Luego, o sea, él muere entre las 2 tardes, 14 de Nisan, dice el mandamiento, y Yeshua no murió 17 de Nisan, 18 de Nisan, 15 de Nisan, él murió el 14 de Nisan, porque inclusive Pablo, como ya leímos cuando nos habla de que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros, él nos manda a Éxodo 12:5. ¿Y qué es lo que dice en Éxodo 12:5? Nos habla del Cordero. El Cordero es Yeshua, ¿sí? Entonces Yeshua cumplió absolutamente todo al pie de la letra, ¿sí? Él no abolió la Torá, por eso él dice en Mateos 5:17, dice: yo no he venido a abrogar la Torá. Yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplir ni la ley ni los profetas. Todo lo que dice la ley y los profetas se cumplirá. Ni una jota ni una tilde pasará. Nada, dijo el Señor, absolutamente nada. O sea, la letra más chiquita del alfabeto hebreo no pasará desapercibido en las escrituras. Todo se cumplirá al pie de la letra. Entonces, podemos ver que el día siguiente, que era 15 de Aviv, era Shabbat Shabbatón, era un Shabbat alto, era un reposo alto. Las personas no podían comprar ni vender porque era día de fiesta, día de reposo. Entonces, realmente, él cumplió la profecía de una manera
perfecta. Veamos lo que dice Daniel. Daniel profetiza que Yeshua iba a morir a mitad de la semana. Y esto es muy interesante porque cuando lo leemos en este contexto, vamos a ver que dice Daniel 9:26. Dice 26 y 27, dice, y después de las 70 semanas, y después de las 62 semanas, se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esto es lo que profetizó. Oiga y entienda, esto es lo que está profetizando Daniel. Sucedió, por supuesto, destruyeron todo Jerusalén, destruyeron el segundo templo. En el año 70, todo lo que profetizaron los profetas se cumplió y se cumplirá lo que aún no se ha cumplido. Entonces dice, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Oiga, y entienda, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. ¿Por qué? Porque el mismo instante que Yeshua entrega su espíritu y dice consumado es, en la mitad de la semana, el 14 de Nisan, ¿sí? El sacrificio cesó. Aunque ellos siguieron haciendo, ya el sacrificio no respondía, ¿sí? No respondía ya el Señor a esas cosas. Entonces dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, hasta esta profecía que habla Daniel, ¿sí?, de la mitad de la semana, se cumple en Yeshua. Pero bueno, el tiempo se nos fue. Así que hasta aquí vamos a dejar hoy, pero tenemos 7 días para hablar de este tema y todos los días será maravilloso porque hay muchas cosas súper interesantes que tenemos que entender de las escrituras. Así que vamos a hablar de esto todavía en el próximo programa. Seguiremos hablando un poquito más de lo que es Pesaj y luego hablaremos del nuevo pacto, ¿sí? Que también hay cosas muy interesantes del nuevo pacto que hablar. ¿Por qué se dio el nuevo pacto y en qué contexto? Sí, de lo que viene hablando los apóstoles, ¿sí? Y luego seguiremos por el Getsemaní y todo lo demás. Así que muchas cosas, mucha información muy importante que debemos considerar estos 7 días. Así que te dejo hoy aquí porque ya estoy en el final de mi programa, así que espero que haya sido una tarde hermosa y de revelación para tu vida, porque sé que cuando yo hablo, Dios te está revelando otras cosas. Así es. Yo muchas veces que escucho el estudio, Dios me revela más cosas y eso es importante, ¿sí? La revelación del Señor es importante. Así que el Padre Eterno te bendiga. Shalom.